Iglesia, qué bueno es compartir siempre la palabra de Dios, entendiendo que es precisamente eso, ¿verdad? Palabra de Dios. Es mi intención en el día de hoy recordar a la iglesia un principio muy importante que tiene que ver con la presencia de Dios en medio nuestro. Diga conmigo: Dios está con nosotros. Podemos decirlo nuevamente, pero con convicción. Dios está con nosotros. Y yo no sé si eso es importante para ti, pero para mí es muy importante recordar que el Dios soberano, el Dios creador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores está con nosotros. Que la iglesia no está sola y nunca estará sola. Quiero bendecir al pueblo de Dios, así que abre tu Biblia en Isaías capítulo 7. Y voy a leer solamente por asunto de tiempo un solo verso, el verso 14. Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías capítulo 7, verso 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El nombre de Dios como Emmanuel significa Dios con nosotros. Los profetas en todo el Antiguo Testamento traían palabras de bendición, promesas de que Dios estaría con ellos, porque Dios usó diferentes maneras para recordarle al pueblo que Dios estaba presente. Después de la promesa a Abraham y mucho antes, Dios ha estado presente en medio de su pueblo. Isaías nos recuerda esas promesas fieles de Dios. Todo el libro de Isaías es un libro de esperanza, diciendo que Dios no se ha olvidado de su pueblo y que va a enviar a un gran Mesías en forma de bebé, en forma de niño, para redimir, para restaurar. Y el pueblo tenía que tomar esas promesas y tomarla para sus corazones, y que eso le ayudara a seguir adelante en medio de las tribulaciones. Qué bendición es saber que Dios está con su pueblo. Hermanos, nosotros no somos una religión cualquiera, no somos no llevamos una vida cristiana cualquiera. El Dios de nosotros es un Dios presente, es un Dios que escucha, es un Dios que ve, es un Dios que habla, es un Dios que está presente, no es un Dios mudo, no es estatua como para cargarlo. Dios está en medio nuestro. Y el pueblo tenía que entender que esa gran diferencia era lo que hacía al pueblo de Israel diferente. Los demás pueblos tenían dioses, pero este tenía el Dios de dioses, el verdadero Dios. Y el pueblo tenía que tomar estas palabras de Isaías y llevarlas en su corazón y sentirse convencido de que Dios estaba con ellos. Los profetas vieron esa venida de Cristo, veían la parte de la humillación de Cristo, pero también la gloria de Cristo. ¿Por qué la humillación? Porque el Dios de dioses se hizo hombre. Y la gloria porque ese niño que había de nacer traería bendición, y todavía sigue trayendo bendición a su pueblo. Aleluya. En el contexto, no pudimos leerlo, pero en el contexto el pueblo de Israel, el pueblo del norte, estaba en unión con Siria y amenazaba al pueblo de Judá. La nación estaba asustada porque Siria e Israel estaban haciendo aliados y querían acabar con Judá. Dios envía entonces al profeta Isaías a hablar con el rey Acaz y decirle: no temas. Hay un mensaje de esperanza.
En el verso 10 dice, habló también Jehová a Acaz diciéndole, pídeme una señal. Yo te voy a demostrar que no tienes que preocuparte porque te voy a dar una señal. Pídeme una señal. Para que tú veas que Dios está con ustedes. Y si ustedes siguen leyendo el contexto en sus casas, se van a dar cuenta que Acaz no quiso pedir una señal. Pero Dios igual usa al profeta Isaías y le dice, te voy a dar una señal. Aquí está, verso 14. Porque, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Dice Isaías, en palabra de Dios, yo te voy a dar una señal de que no estás solo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Dios con nosotros. Aleluya. Amén, aleluya. Una señal profética de que Dios no abandona a su pueblo. Palabra de esperanzas de que ha de venir un Mesías, un enviado, un Cristo, un Jesús y Salvador del mundo en forma de niño. Dada por Dios mismo a través del profeta Isaías. Y este verso es sumamente importante porque esta señal profética envuelve todo lo que tú y yo creemos de la vida cristiana. Número uno, que Dios vino a salvar al mundo, ¿sí o no? Él vino a estar con nosotros, nombre profético de nuestro Salvador, el Dios con nosotros. Este verso es muy importante porque dice que una virgen concebirá. O sea, todo lo que ustedes han leído en los evangelios sobre el nacimiento de Jesús, ya 700 años antes Isaías lo había profetizado. De que Jesús, Dios, en forma humana vendría a la tierra. Es una doctrina fundamental de la fe cristiana, entendiendo que Dios se hizo hombre. Diga conmigo, Dios se hizo hombre. Y si usted no se maravilla de eso, yo me maravillo de eso. Jesús, el Hijo de Dios, el que siempre ha existido, tomó forma de hombre para vivir entre nosotros. Y la Biblia dice exactamente cómo sucedió estas cosas. Lo pueden leer en Mateo, el nacimiento de Jesús. Cómo fue. Eligió a una virgen que se llama María, ustedes la conocen, y de manera sobrenatural, milagrosa y poderosa concibió al Hijo de Dios. He aquí una virgen concebirá y dará a luz mellizos, no, un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En teología eso se llama la unión hipostática. Qué nombre más difícil. Para declararnos que Dios era 100% Dios, pero 100% hombre. El hombre que se hizo Dios y el Dios que se hizo hombre. No había diferencia en ninguna de las dos, sino que Él se humilló a sí mismo para que nosotros podamos experimentarlo de manera personal, para tomar nuestro lugar en la cruz. La encarnación es la muestra del gran amor de Dios. ¿Cuántos sabían que Dios nos ama? Amén. Ese Dios que te ama se hizo hombre para mostrar su amor por nosotros. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, pero lo envió en forma visible. Y dice Juan, y vimos su gloria. Porque era el Hijo de Dios. Filipenses 2:6 nos habla de ese gran paso de amor que Dios nos dio. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a qué? A los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La encarnación, Dios poderoso, Dios creador, el verbo hecho carne, mostró su amor por la humanidad cuando Él se encarna en forma humana. Todos sabemos que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre porque tuvo los mismos deseos, pasiones y sentimientos que tú tienes.
nos identificamos con Dios en ese sentido. 100% Dios, pero sin pecado. Por eso Él no entró al mundo como tú y yo entramos, con una naturaleza pecaminosa. Él viene con una naturaleza divina en forma de hombre. Por eso Él pudo ir a la cruz por ti y por mí, para pagar la deuda de nuestros pecados. Porque en este mundo no había nadie, ni lo habrá, justo. Solamente el Hijo de Dios que vino a morir por ti y por mí. Por eso dijo Juan, y su gloria habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Cuánto han visto su gloria? Porque Dios está con nosotros. Si tú no has visto su gloria, algo está pasando. Porque Dios no ha dejado de estar con nosotros, iglesia. El Emmanuel sigue con nosotros. Yo quiero consolar, ayudar, fortalecer la iglesia con ese pensamiento de que Dios no te ha dejado. Porque muchas veces vienen situaciones en nuestras vidas y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Pastor, ¿por qué me pasan tantas cosas raras? Me siento solo, me siento sola. ¿Dónde está mi Dios? Dios está con nosotros. El creyente le cree a Dios. Y Dios ha dicho, no te dejaré, no. Y yo sé que a veces vienen pensamientos y sentimientos contrarios a lo que Dios ha dicho. Y nosotros tenemos que vencer esos pensamientos. Porque las promesas de Dios son fieles. Y es lo que el profeta Isaías quería mostrarle al pueblo de Judá y al rey Acaz. Las promesas de Dios son fieles. Dios está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuáles son las implicaciones de entender esto? Número 1, la maravilla de la encarnación, de que Dios, el creador del mundo, el soberano Dios, tomó forma humana, es algo que muestra que nada es imposible para Dios. ¿Recuerdan cuando el ángel se mostró a María? Y la pregunta es, ¿cómo va a hacer eso? María, es que nada es imposible para Dios. Mira, tú no tienes que entenderlo. Lo que tienes que entender es que nada es imposible para Dios. Por eso vemos en la Biblia cosas que parecen increíbles. A un Dios que abre el mar, a un Dios que produce maná del cielo, a un Dios que produce codornices para su pueblo, a un Dios que se representa en la columna de nube, en columna de fuego, a un Dios que estaba peleando en medio de ellos, ganando batallas sin ellos dar un solo golpe. Mostrando que la presencia de Dios soberana es poderosa. Porque nada es imposible para Dios. El Dios que se hizo hombre mostró, esa es una de las implicaciones, que nada es imposible para Él. Y que si Él tiene que humillarse para dar salvación, lo va a hacer. Por eso la Biblia dice que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla doble y de gloria a ese Dios que supo hacer lo que nadie más podía hacer. ¿Cuál es la implicación de que Dios está con nosotros? Es que mostrar que Dios es soberano, que nada está fuera de sus propósitos. La Biblia dice en 1 Corintios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A través de la encarnación de ese Dios con nosotros se muestra la soberanía de Dios. Porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Tú sabes que tú estás aquí sentado por Dios. Amén. Tú sabes que tú estás aquí sentado para Dios. Amén. Es para Él. Es para Él. Como decía un corito, en la iglesia la gloria es para Él. Todo pertenece a nuestro Dios. ¿Cuál es la implicación de que Dios está con nosotros? De que sus promesas de intimidad y compañía son reales. La Biblia dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan y le invocan de veras.
A ver si me explico, iglesia. El Dios que nosotros oramos no es un Dios distante, es un Dios que está con nosotros. ¿Cuánto has sentido su presencia cuando oran? ¿Cuánto has sentido su presencia aquí en medio nuestro? Yo no sé si tú no lo has sentido, pero tú debes sentirla porque Dios está con nosotros. La implicación de esto también es que Dios es santo y donde Dios está hay santidad. Y muchas veces perdemos ese concepto de la santidad de Dios. Porque pensamos que Dios está lejos. No, Dios está aquí. Dios te está mirando. Dios está donde tú estás. Nada es imposible para Dios. Dios es soberano. Dios es omnipotente, omnipresente. Dios está con nosotros. Hermano, eso tiene que traer consuelo y fortaleza al creyente. Pero al que no conoce de Dios le causa miedo saber que Dios está con nosotros. Y lo hemos escuchado con palabras, mira, Dios me está mirando, sí, es que siempre te está mirando. Dios prometió esa presencia especial para con su pueblo. Y qué bendición saber que Dios nos permite esa intimidad, esa compañía con Dios. La otra implicación de su presencia es la gran diferencia en nuestra fe. El otro día, con todo el respeto, estaba mirando en la televisión. Lo digo porque lo vi en la televisión. Y es muy costumbre en nuestros países hacer ritos, costumbres, promesas. Y veía a un señor de rodillas caminando para llegar a un altar, a una Virgen. Y yo decía, wow, a una estatua que no ve, a una estatua que no escuche, a algo que el mismo hombre hizo. Eso está en el Salmo 110. El Dios de nosotros no necesita una imagen, porque Dios está con nosotros. Amén. Dios es verdadero. Aleluya. El Dios que nosotros escuche, habla, te abraza, escucha tus lágrimas de noche. Ese es el Dios de nosotros, ese. Cuando tú estás preocupado, cuando no tienes con qué pagar la renta, ese es el Dios que te escucha. Cuando no tienes con qué pagar el carro, cuando estás enfermo y tú estás orando, ese es el Dios con nosotros. Ese es. ¿A quién iremos si no a nuestro Dios? ¿A quién? La fe de nosotros no es una fe por creer, es una fe verdadera, porque Dios es verdadero y no hay nadie como Él. Su presencia es la gran diferencia en nuestra fe. Es un Dios cercano, un Dios que habla, un Dios que escucha, un Dios que camina con nosotros. Recuerda el camino a Emaús, como Dios se apareció. ¿Cuándo se le apareció Dios en su camino? Aleluya. Y le ha hablado. Y nosotros decíamos, y no ardían nuestros corazones. Cuando Dios nos estaba ministrando y hablando, claro que ardían, porque Dios es verdadero y real. Amén. Sus palabras nos llenan de vida. Qué bueno saber que Dios está con nosotros. ¿Cuál es la implicación de todo esto también, iglesia? La implicación de esto también es que su iglesia no está sola. Jesús le dijo a sus discípulos, no se turben vuestros corazones. Creed en Dios. Creed también en mí. Yo no lo voy a dejar solo. Yo le voy a enviar a un consolador, el Espíritu Santo. Iglesia, Dios es tan bueno que cuando deja este mundo físicamente, deja su presencia espiritual para estar con nosotros. ¿Qué Dios es ese? Si no es un Dios soberano, poderoso y que ama a su pueblo, que quiere caminar con su pueblo. Dios está presente. Esa promesa del Espíritu Santo, y derramaré mi espíritu a toda carne. ¡Aleluya! Por eso dice la Biblia que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Porque Dios está con sus hijos. Iglesia, te estoy trayendo palabras de fortaleza para que cuando te sientas sola puedas decir, Señor, tú eres bueno, tú estás en mi vida.
tú estás conmigo. El creyente tiene palabras de victoria que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque conoce al poderoso de Israel. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias donde hay personas que quieren hacerle daño? Ya sea físicamente, económicamente o espiritualmente. O laboralmente. Nosotros decimos zancadillas. Te ponen. ¿Sabe qué yo he aprendido? Que lo único que yo tengo que es orar. Amén. Aleluya. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios vence a tus enemigos. Porque Dios está contigo. Y muchas veces, nosotros queremos defendernos nosotros mismos. Y Dios dice, es que no es así. Yo estoy contigo. Y nada te va a hacer daño. Y no hay nada que suceda que no esté fuera de mis propósitos. Porque yo estoy contigo. La implicación es que Dios está presente en medio de sus hijos. Que Dios está presente en su iglesia. Nosotros no podemos hacer iglesia si Dios no está presente. Escucha. Porque estamos aquí por Él y para Él. Dios no abandona a sus hijos. Me encanta ese verso. Yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque no, Dios es nuestro proveedor. Dios no nos deja solo. No sé qué necesidad tú puedas tener, pero te recuerdo que Dios está con nosotros. Clama a tu Dios. Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no sé cómo ha sido el 2024 para ti, si tú te has sentido así, pero yo no quiero que el 2025 tú te sientas solo. Yo quiero que tú recuerdes que tú tienes a un Dios en los cielos. Y no sabemos lo que va a venir en 2025. Nadie supo de la pandemia, no sabemos nada. No nos concierne a nosotros saber el futuro. Lo que nos concierne es saber que Dios es Dios y soberano. Y que Él está en control de todas las cosas. Él tiene el mundo sobre sus manos. Él tiene tu vida sobre tu mano. La implicación de que Dios es el Emmanuel es también de que Dios muestra su amor y que somos valiosos para Él. Hermano, imagínate que el Dios soberano se hizo hombre por ti y para ti, para darte salvación, para que tú veas en Él la imagen mismo de un Dios de amor. Aleluya. Que tú eres valioso para Dios. El verso bíblico es que tú eres como la niña de sus ojos. Aleluya. Dile que está a tu lado, tú eres valioso. Díselo. Tú eres valioso para Dios. Tú eres valioso. Para Dios sí. Quizás para otras personas tú no eres valioso, pero para Dios sí. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Él vino a darte salvación. Dios es valioso. Dios te siente que tú eres valioso para Él. Y así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué, va a estar contigo. Estaba leyendo ese pasaje cuando Dios le dice así mismo a Josué: como estuve con Moisés, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Iglesia, te digo una cosa, así mismo Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Emmanuel, Dios con nosotros, se manifiesta en nuestras vidas, en las circunstancias de nuestras vidas, como nuestro libertador, como nuestro salvador, como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro proveedor. Él está presente y seguirá estando presente en nuestras vidas. Quisiera dejar esto en tu mente. Cuando estaba preparando esto, yo puse verdad profética para la iglesia. Aleluya. Escucha esto. Número 1. Yo creo que el creyente
en términos general, yo creo, mi opinión, a veces tenemos una mala teología sobre la cercanía de Dios con sus hijos. A veces pensamos que Dios está presente cuando me está bendiciendo. Escucha. Y que cuando las cosas salen mal, Dios me ha dejado. ¿Sí o no? Tenemos una mala teología en el sentido de que bendición es sinónimo de cercanía. No. Dios está presente en las buenas y en las malas. Y yo digo que esto es una mala teología. Escucha, iglesia, porque esto es importante. Porque pensamos que solamente tenemos que buscar a Dios cuando las cosas no están saliendo muy bien. No, tú tienes que buscar a Dios en todo momento. Por eso es que la mentira del enemigo es que cuando tú te está yendo bien financieramente, te alejas de la iglesia. Mentira del diablo. Es una mala teología. Pensar que solamente podemos buscarle a Dios por lo que Él nos da. No, tú necesitas de Dios. Y ese Dios ya se ha acercado a ti. Acércate tú a Él ahora. Tenemos una mala teología, un mal entendimiento de Dios. Porque pensamos que Dios no está presente y nos vamos lejos pensando que ya Dios no nos ve. Porque el pastor no me está viendo. No, el pastor es pastor, pero Dios es Dios. ¿No me están entendiendo, iglesia? Amén. Queremos hacer lo que queremos hacer y nos vamos lejos para que nadie nos vea. Dios te sigue mirando. Dios está en todas partes. Es una mala teología pensar que solamente los domingos Dios te ve. Mañana en tu trabajo Dios te ve. Él ve cómo tú tratas a los demás. Él ve si estás siendo honesto con tu trabajo, las horas que te están pagando, si tú las estás cumpliendo, si estás llegando a tiempo. Dios ve todo eso. También Dios ve si estás llegando temprano al templo, si estás dejando de venir al templo. Tenemos una mala teología, tenemos que corregir esas cosas. Gloria a Dios. Dios está con nosotros y siempre estará con los suyos. No importan los años. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que déjame recordarte, aunque venga el 2025, Dios está con nosotros. La otra cosa que quiero que la iglesia entienda a través de este mensaje es que ese Dios con nosotros, ese Emmanuel, muestra el gran amor de Dios, y entender el gran amor de Dios es importante para tu vida. Vamos a Efesios capítulo 3, verso 18. El apóstol Pablo está orando a la iglesia de Éfeso, y su gran oración es precisamente eso. Efesios 3, 18. Dice: que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea que está hablando la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué hermosa oración. ¿Por qué? Porque comprender el gran amor de Dios es vital para poder amarle más. Ese Dios que te ama está presente. Y si tú comprendes el gran amor de Dios, que ese Dios soberano, ese Dios perfecto, se humilló por ti y por mí. Ese es el gran amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Comprender ese gran amor de Dios nos ayuda a acercarnos más a Dios. Y esto produce gratitud, produce alabanza, produce adoración, produce servicio, produce paz, produce pasión por conocerlo más. El Dios con nosotros quiere que le conozcamos más, que le amemos más,
que le sirvamos más, que le adoremos más. Él se humilló por nosotros, para estar con nosotros, para darnos salvación a cada uno de nosotros. La pregunta es, si Dios está con nosotros, ¿estás tú con Dios? Sí. Amén. Me gustó esa respuesta rápida. ¿Cuántos dicen sí? Amén. En la historia de José hay un verso que siempre me llamó la atención. Decía que Dios estaba con José y José estaba con Dios. La pregunta es, ¿estás tú con Dios? Sí. ¿Estás tú con Dios? Sí. Él está con nosotros. Él se ha acercado, Él nos ha dado, Él dio el primer paso, Él mostró su amor, su gracia está ahí, su misericordia, la disfrutamos todos los días. ¿Estás tú consciente de eso? ¿Estás tú con Él? En la misma página, como se dice en inglés. ¿Estás tú ahí? Atento a su presencia. Tú y yo necesitamos a ese Emmanuel todos los días. Y Dios quiere que lo honremos como un Dios presente, no como un Dios distante, sino como un Dios presente en nuestras vidas. Que en los momentos difíciles podamos clamar a ese Dios que está en los cielos, Dios que está con nosotros, que pelea nuestras batallas. Iglesia, una vez más, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no sé lo que va a traer el 2025, pero yo sé que tenemos a un Dios todopoderoso y nada resiste los propósitos de Dios. Pueblo de esperanza, siga adelante, contigo o sin ti. Amén. Escucha lo que estoy diciendo. Sí. La iglesia es de Dios. Amén. Amén. Y seguimos porque Dios está con nosotros. Es una gran bendición para el pueblo ver la mano de Dios, ver su poder, su gracia, ver los milagros de Dios, su presencia soberana, física, ver su gloria chequina, demostración evidente, innegable de que Dios está en pueblo de esperanza. ¿Cuántos lo han visto? No sé si ustedes lo han visto. Así es. Innegable, debatible, que nadie puede debatir eso. Su presencia especial, pero sobre todo su presencia interior en cada corazón, porque cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y somos de Él y vivimos para Él. Aleluya. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, ¿qué más podemos decir si no es gracias, Señor? Gracias por lo que tú haces, por lo que estás haciendo y también por lo que harás en nosotros, en medio de nosotros y a través de nosotros. Simplemente para que tú seas evidente y toda gloria sea para ti, Padre eterno. Gracias por esos milagros. Gracias por esas conversiones, por esos bautismos. Gracias por esa entrega, Señor, reconciliaciones. Gracias por las sanidades, los milagros que hemos visto, Señor. Gracias, porque tú estás con nosotros. Padre, queremos ver más. Abre nuestros ojos espirituales para ver la maravilla de tu presencia en medio nuestro. Padre, a veces no reconocemos que has sido tú, pero sabemos que eres tú, porque nada viene del cielo que no sea dado por ti, Señor. Gracias por todas estas bendiciones que hemos disfrutado en este año. Gracias por cada una de ellas. Has sido tú. Toda gloria es para ti, Señor. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor. Gracias por tu provisión. Nos has provisto. Gracias por tu sanidad, Padre. Nos has sanado. Gracias, mi Dios, porque tú has estado ahí defendiéndonos, proveyéndonos los alimentos que nos has dado. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Padre, yo te agradezco por pueblo de esperanza, porque tú has estado ahí en medio de tu pueblo, Señor.
Te damos gloria a ti, Señor. Te hemos visto ministrando, fortaleciendo, ayudando, guiando. Padre, trayendo verdad a tu pueblo. Gracias. Pueblo de esperanza, sigue adelante, Señor. Pero tú quieres hacerlo con medio nuestro, Señor. Gracias. Trae a los tuyos, mi Dios. Abre nuestros ojos para que podamos verte las maravillas, Señor, de lo que es caminar y experimentarte, Señor. Aún en el desierto, que podamos ver tu presencia, mi Dios. Gracias, gracias. Padre, en tu nombre yo bendigo al pueblo de esperanza. Y declaramos, mi Dios, en tu nombre, con fe y en la convicción de tu palabra, que este año que se acerca, Señor, también será un año de bendición, dirigido en tus propósitos. Y que el pueblo de esperanza seguirá creciendo de todas las maneras, mi Dios, numéricamente, espiritualmente, en amor y en fe, seguirá creciendo, Señor, delante de ti. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pueblo dice, Amén. Amén. amén.